Un caballo salvaje desafiaba a todos los domadores, hasta que una niña de 10 años tocó su corazón feroz. Entre cuerdas rotas y sueños destrozados, Sofía descubrió que algunas almas libres no se doman, se conquistan. Una jornada emocionante, donde la paciencia vence a la fuerza y el amor supera el miedo. Deja tu like, suscríbete y comenta. ¿Ya sentiste una conexión inexplicable con un animal? El sol nacía perezoso sobre las colinas empolvadas del rancho La Esperanza, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo que parecían anunciar otro día de batallas perdidas. En el establo principal, separado de los otros animales por gruesas barras de hierro, un semental negro como la noche sin luna esperaba a su próximo adversario. Relámpago, como lo llamaban los vaqueros más valientes, tenía en los ojos el fuego salvaje de las montañas de donde venía, y en sus fosas nasales humeantes el desprecio por todo intento humano de dominación. El aire pesado de la mañana llevaba el olor a heno seco mezclado con el miedo de los hombres que se acercaban, y cada relincho del animal parecía un trueno anunciando tormenta. Sofía observaba todo desde la ventana empolvada del segundo piso de la casa modesta donde vivía. Con su padre, sus dedos pequeños trazaban dibujos en el vidrio, mientras sus ojos castaños seguían cada movimiento de aquel ser magnífico que desafiaba el orden establecido del rancho. Tenía apenas 10 años, pero llevaba en el pecho una sabiduría antigua, sobre caballos, heredada quizás de la madre que se había ido demasiado pronto, dejando solo recuerdos de canciones suaves y el perfume de lavanda en su ropa guardada. La niña sentía en el pecho una inquietud que crecía cada día, como si algo dentro de ella supiera que su destino estaba entrelazado con aquel animal indomable. Carlos, su padre, apareció en la puerta del cuarto con el rostro marcado por la preocupación de siempre. Las arrugas en su frente contaban historias de noches mal dormidas desde que Elena se había ido, y sus hombros curvados cargaban el peso de criar solo a una hija en un mundo de hombres rudos y caballos peligrosos. Besó la frente de Sofía y murmuró las palabras de siempre sobre mantener distancia de los establos, especialmente de aquel donde Relámpago esperaba como una tormenta contenida. La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba los hilos grises prematuros en su cabello, testigos silenciosos de su lucha diaria entre proteger demasiado y amar de menos. En el corral principal, el séptimo domador de aquel mes se preparaba para otra tentativa. Miguel García venía de lejos, trayendo consigo la fama de haber domado los peores casos del estado vecino. Sus espuelas tintineaban a cada paso, y el látigo en su mano parecía una extensión de su arrogancia. Los vaqueros se reunieron en las cercas, algunos apostando cuánto tiempo duraría antes de besar el suelo. El señor López, propietario del rancho, observaba desde su porche con el semblante cargado de quien ve el dinero. Se escapaba como agua entre los dedos. Cuando Miguel entró en el cercado, Relámpago levantó la cabeza como un rey ofendido por la presencia de un súbdito insolente. El caballo bufó, y nubes de vapor salieron de sus fosas nasales como si fuera un dragón ancestral despertando de su sueño. El domador avanzó con pasos calculados, pero había algo de errado en su postura, la confianza excesiva de quien subestima al adversario. Sofía apretó los ojos, presintiendo el desastre antes incluso de que sucediera. El semental esperó el momento exacto. Cuando Miguel se acercó lo suficiente, Relámpago se encabritó en sus patas traseras, alcanzando una altura impresionante contra el cielo azul. Sus crines negras volaban como banderas de guerra, y el relincho que soltó resonó por el valle como un grito de libertad. El domador intentó retroceder, pero era demasiado tarde. Con un movimiento certero, el caballo giró el cuerpo y acertó una patada que lanzó al hombre contra la cerca con un golpe sordo. Miguel rodó en el polvo, su sombrero volando lejos, y cuando intentó levantarse, tambaleó como un borracho antes de caer nuevamente. Los vaqueros corrieron a socorrer al domador,
mientras Relámpago trotaba por el cercado con la cabeza erguida en victoria. Sofía observó cómo el animal se movía. No era solo rabia lo que veía en sus movimientos, sino una tristeza profunda, como si cada intento de dominación le arrancara un pedazo más de su alma salvaje. La niña sintió lágrimas calientes escurrir por su rostro sin entender completamente por qué. Aquella noche, durante la cena silenciosa que compartía con su padre, Sofía reunió coraje para preguntar sobre Relámpago. Carlos masticó despacio el pedazo de pan antes de responder, sus ojos perdidos en memorias que prefería no revisitar. Contó cómo el semental había sido capturado en las sierras del norte, donde vivía libre con su manada. Habló sobre la belleza salvaje del animal que había llamado la atención de cazadores que lo vendieron al rancho por una fortuna. Y terminó con la advertencia de siempre: caballos salvajes son peligrosos, especialmente para niñas pequeñas que piensan demasiado y sienten aún más. Pero Sofía llevaba algo en la sangre que su padre no podía entender. Cuando la luna llena iluminó su cuarto aquella noche, ella se recordó de las canciones que su madre cantaba, melodías antiguas que hablaban de armonía entre hombre y naturaleza. Elena siempre decía que los animales podían sentir la verdad en el corazón de las personas, que la fuerza bruta nunca conquistaría lo que el amor paciente podría alcanzar. La niña se durmió con esas palabras resonando en su mente, como una promesa susurrada por el viento. Los días siguientes trajeron más intentos fracasados. El octavo domador vino y se fue. El noveno ni siquiera llegó a entrar en el cercado. Bastó un vistazo de Relámpago para hacerlo desistir. El señor López convocó una reunión con todos los empleados del rancho, su voz grave resonando en el galpón principal mientras anunciaba el ultimátum: 6 meses para domar al semental, o sería vendido para un comprador extranjero, que ciertamente usaría métodos aún más crueles. Carlos sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros como un ayunque. Era el administrador, y el fracaso sería también suyo. Fue en una madrugada especialmente silenciosa que Sofía tomó la decisión que cambiaría todo. El rocío aún cubría la hierba cuando ella bajó las escaleras evitando los escalones que crujían. Su corazón latía como los cascos de 1000 caballos, pero había una certeza en su pecho que la impulsaba adelante. El rancho dormía, excepto por los grillos que cantaban su sinfonía nocturna, y una lechuza que ululaba solitaria en algún lugar distante. El establo de Relámpago quedaba apartado de los otros, una construcción reforzada que más parecía una prisión que un refugio. Sofía se acercó despacio, sus pies descalzos sintiendo la tierra fría bajo sí. Cuando llegó lo suficientemente cerca para ver al semental a través de las rejas, paró. Él estaba despierto, como si la esperara, sus ojos negros reflejando la luz de la luna como 2 perlas de obsidiana. Por un momento que pareció eterno, niña y caballo se encararon en silencio. Entonces Sofía hizo algo que ningún domador había intentado. Se sentó en el suelo, a una distancia segura, y comenzó a cantar. Era la canción de cuna que su madre solía entonar, una melodía simple sobre ríos que corren libres y pájaros que vuelan sin cadenas. Su voz infantil tembló al principio, pero ganó fuerza conforme las palabras fluían. Relámpago, que siempre recibía a los visitantes con relinchos furiosos y cascos golpeando, permaneció inmóvil. Sus orejas se movieron en dirección al sonido, y algo en su postura se relajó imperceptiblemente. La niña cantó hasta que el sol comenzó a teñir el horizonte de rosa pálido. Cuando las primeras voces soñolientas de los vaqueros comenzaron a resonar por el rancho, ella se levantó silenciosamente y regresó a casa. Relámpago la siguió con los ojos hasta desaparecer, y por primera vez en meses, no relinchó furioso cuando los trabajadores se acercaron para alimentarlo. Ese ritual secreto continuó por semanas. Cada madrugada Sofía escapaba para el establo, se sentaba en el mismo lugar y cantaba. Gradualmente, comenzó a traer pequeñas ofrendas, una manzana del huerto, zanahorias del jardín de la cocina,
Nunca intentaba acercarse demasiado, nunca forzaba contacto. Apenas existía en aquel espacio compartido, ofreciendo su presencia como un regalo sin expectativas. Relámpago comenzó a cambiar sutilmente. Los vaqueros notaron que comía mejor, que sus ojos parecían menos furiosos. Algunos juraban haberlo visto echado durante la noche, algo que nunca sucedía antes. Pero nadie conectaba esos cambios a las visitas secretas de una niña de 10 años que llevaba en el pecho la sabiduría antigua de su madre. Fue durante la 4ª semana que la primera revuelta sucedió. Carlos despertó más temprano de lo normal, perturbado por una pesadilla donde perdía a Sofía como había perdido a Elena. Decidió checar el cuarto de su hija y encontró la cama vacía. El pánico subió por su garganta como bilis amarga mientras corría por la casa llamando su nombre. Cuando la búsqueda lo llevó a los establos, lo que vio lo detuvo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sofía estaba sentada demasiado cerca del cercado de Relámpago, su pequeña mano extendida a través de las rejas ofreciendo una zanahoria. El semental, aquel demonio negro que había humillado a hombres crecidos, se acercaba despacio, sus fosas nasales olfateando el aire con curiosidad. Carlos quiso gritar, pero el miedo de asustar al animal y causar una tragedia lo mantuvo mudo. Vio paralizado mientras Relámpago aceptaba gentilmente la zanahoria de los dedos de su hija. Cuando Sofía se dio vuelta y vio a su padre, la culpa y el miedo se mezclaron en su rostro, en una expresión que le partió el corazón. «Oh no, Carlos». La jaló lejos del cercado con más fuerza de la que pretendía, su voz temblando entre la rabia y el alivio. Las palabras salieron duras, cortantes como el viento del invierno, sobre desobediencia, sobre peligro, sobre cómo ella podría haber muerto. Sofía lloró lágrimas silenciosas mientras era arrastrada de vuelta a casa, y detrás de ellos, Relámpago soltó un relincho que sonó casi como un lamento. El nuevo candado en el portón principal era grueso como el puño de un hombre. Carlos instaló también una campana que sonaría si alguien intentaba abrir durante la noche. Determinó que 2 vaqueros hicieran ronda nocturna y prohibió a Sofía acercarse a menos de 50 metros de los establos. La niña aceptó el castigo sin protestar, pero algo dentro de ella comenzó a marchitarse como flor sin agua. Relámpago sintió la ausencia. En los días que siguieron, su furia regresó multiplicada. Rompió parte de la cerca con patadas violentas, rehusó comida y atacó a un vaquero que intentó limpiar su pesebre. El señor López, ya al límite de la paciencia, amenazó con anticipar la venta. La desesperación pendía sobre el rancho como nube de tormenta a punto de estallar. Fue entonces que el destino, esa fuerza misteriosa que teje los hilos de nuestras vidas, decidió intervenir. El festival anual del condado llegó, con sus puestos coloridos y olor a comida casera. Era el único evento del año en que Carlos relajaba su vigilancia, permitiendo que Sofía disfrutara de las atracciones infantiles mientras él cuidaba de los negocios del rancho con otros rancheros. Entre las tiendas de juegos y vendedores ambulantes, Sofía encontró algo inesperado. Una mujer anciana de piel morena y arrugas profundas como surcos en la tierra estaba sentada en un banquito, trenzando crines de caballo en patrones intrincados. Sus ojos, cuando encontraron los de Sofía, brillaban con una luz que parecía venir de otro tiempo. La placa delante de ella decía simplemente: Doña Rodríguez, sabiduría ancestral. La niña se acercó como atraída por cuerdas invisibles. Doña Rodríguez sonrió, una sonrisa que cargaba el peso y la ligereza de 1000 historias. Sin que Sofía dijera una palabra, la anciana comenzó a hablar sobre caballos. No cualquier conversación superficial, sino palabras profundas sobre el alma de esos seres magníficos. Habló sobre cómo los caballos salvajes de las montañas elegían a sus compañeros humanos, sobre cómo la verdadera asociación nacía no de la dominación, sino del respeto mutuo. Sofía bebió cada palabra como tierra seca, absorbe la primera,
Lluvia contó sobre Relámpago, sobre sus visitas secretas, sobre la prohibición de su padre. Doña Rodríguez escuchó con la paciencia de quien ya ha visto girar el mundo muchas veces. Cuando la niña terminó, la anciana tomó sus manos pequeñas entre las suyas, curtidas por el tiempo, y dijo palabras que se grabarían para siempre en su corazón. «Niña de la luz», dijo ella, su voz ronca como el viento en las montañas. «Tú llevas el don antiguo. Caballos salvajes no se doman. Ellos eligen confiar. Tu corazón habla la lengua que ellos entienden. El lenguaje del respeto y del amor paciente. No desistas del caballo negro, pues él tampoco desistió de ti. La oscuridad siempre precede al amanecer más brillante». Doña Rodríguez entonces enseñó a Sofía un secreto. No técnicas de doma, sino una forma de estar presente que trascendía palabras. Mostró cómo la respiración podía sincronizarse con la del animal, cómo el silencio podía comunicar más que 1000 órdenes gritadas. Le dio una pequeña flauta de madera, diciendo que la música era el puente entre mundos, y que a veces una melodía podía curar heridas que las manos humanas no alcanzaban. Sofía regresó a casa con el corazón renovado y la mente bullendo de posibilidades. Pero la esperanza duró poco. En la semana siguiente, el 10º domador llegó al rancho. Ricardo Pérez venía con la fama de usar métodos alternativos, que todos sabían ser eufemismo para técnicas aún más crueles. Examinó a Relámpago con ojos fríos y declaró que en 3 días el caballo estaría ensillado. El primer día de Ricardo fue un espectáculo de horror. Privó a Relámpago de agua, teoría de que la sed lo volvería más maleable. El segundo día trajo cuerdas apretadas y una vara larga para mantener al animal acorralado en una esquina. Sofía miraba de lejos, su estómago revuelto de angustia, las palabras de doña Rodríguez resonando en su mente como un llamado que no podía atender. Fue en el tercer día que todo cambió. Ricardo entró en el cercado con un lazo reforzado y la determinación de quien no acepta derrota. Relámpago, debilitado pero no quebrado, esperó el momento justo. Cuando el domador lanzó el lazo, el semental se esquivó con una agilidad sorprendente e invistió. Ricardo intentó saltarla, cerca, pero no fue lo suficientemente rápido. El impacto lo lanzó contra un poste, y el sonido de huesos rompiéndose resonó por el rancho como el crujido de ramas secas. La ambulancia se llevó a Ricardo con 3 costillas rotas y la promesa de nunca más volver. El señor López, rojo de rabia y frustración, convocó a Carlos a la oficina principal. La conversación fue breve y brutal. Restaban solo 2 meses, y si el caballo no era domado, no solo sería vendido, sino que Carlos perdería su empleo. Al fin y al cabo, ¿qué tipo de administrador no conseguía resolver un problema de esos? Sofía escuchó la discusión a través de la puerta. Entreabierta, vio a su padre salir de la oficina con los hombros aún más curvados, el peso del mundo sobre sus espaldas. Aquella noche, durante la cena, Carlos apenas tocó la comida. Cuando Sofía intentó hablar, él la cortó con un gesto cansado. Fue entonces que ella tomó la decisión más valiente de su joven vida. A la mañana siguiente, Sofía pidió hablar con su padre y el señor López juntos. Carlos intentó disuadirla, pero había algo en sus ojos, una determinación que recordaba dolorosamente a Elena, que lo hizo aceptar. En la oficina que olía a puro y cuero viejo, la niña de 10 años enfrentó a 2 hombres adultos con el coraje de quien no tiene nada que perder. «Yo puedo hacer que Relámpago confíe en mí», dijo ella, su voz clara cortando el silencio pesado. «No domarlo, sino crear una asociación. Sé cosas sobre él que ninguno de sus domadores percibió. Sé que tiene una cicatriz en la pata trasera izquierda de cuando fue capturado. Sé que prefiere heno fresco al anochecer y que se inquieta cuando el viento sopla del norte porque es de allá que vino. Sé que no es maldad lo que lo mueve, sino miedo de perder el último pedazo de libertad que le queda.
El señor López la estudió como si la viera por primera vez. Carlos quiso protestar, pero las palabras murieron en su garganta. Sofía continuó, describiendo cada comportamiento de Relámpago, con una precisión que solo podría venir de observación dedicada y genuina comprensión. Cuando terminó, el silencio en la sala era palpable. 2 semanas, dijo finalmente el señor López, ignorando la protesta angustiada de Carlos. 2 semanas, pero con condiciones, siempre supervisada, nunca sola con el animal, y al primer signo de peligro, se acabó. Y niña, sus ojos se suavizaron una fracción. Si lo consigues, habrás probado algo que muchos hombres crecidos no pudieron. Las 2 semanas comenzaron una mañana en que el cielo estaba tan azul que parecía pintado. Sofía entró en el cercado por primera vez oficialmente. Su padre y 2 vaqueros posicionados estratégicamente en caso de que algo saliera mal. Llevaba apenas la flauta de madera que doña Rodríguez le había dado y una manzana en el bolsillo. Relámpago. La reconoció inmediatamente. Sus orejas se movieron hacia adelante. Señal de curiosidad, no agresión. Sofía se sentó en el centro del cercado, ignorando los murmullos nerviosos de los observadores. Comenzó a tocar la flauta, una melodía simple que recordaba el viento en las montañas. El semental circuló alrededor de ella, manteniendo distancia pero claramente interesado. Días pasaron en un ritual de paciencia. Sofía nunca forzaba acercamiento. Nunca intentaba tocar sin permiso. Existía en el espacio de Relámpago como una presencia constante y no amenazadora. Conversaba con él en voz baja, contando historias sobre las montañas que imaginaba ser su hogar, sobre libertad y elección, sobre cómo a veces la jaula más segura era aquella en la que elegíamos entrar. Los vaqueros comenzaron a apostar, no más en cuánto tiempo duraría ella, sino en cuándo conseguiría el primer toque. El escepticismo inicial dio lugar a un respeto renuente. Había algo en la forma en que la niña se movía, cómo respiraba en sincronía con el caballo, que desafiaba todo lo que conocían sobre doma. Fue en el 7º día que Rafael apareció, hijo del señor López. Tenía 16 años y venía a pasar las vacaciones en el rancho. Alto para su edad, con ojos verdes que contrastaban con la piel bronceada por el sol, observó a Sofía trabajar con una curiosidad que iba más allá de lo casual. Había bondad en su rostro, una suavidad que contrastaba con la rudeza típica de los muchachos del campo. «Tú le hablas como si fuera gente», observó Rafael después de una sesión, acercándose a Sofía mientras ella guardaba la flauta. «Porque él entiende», respondió ella simplemente. No las palabras, sino la intención detrás de ellas. Rafael sonrió, y algo en esa sonrisa hizo que el corazón de Sofía diera un vuelco de forma que no comprendía completamente. Comenzó a aparecer todos los días, siempre manteniendo distancia, respetuosa pero claramente fascinado por el proceso. A veces le traía agua fresca, otras veces simplemente se sentaba en la cerca y observaba en silencio solidario. El 7º día trajo el primer gran cambio. Sofía estaba sentada como siempre cuando Relámpago se acercó más de lo usual. El rancho entero parecía contener la respiración mientras el semental bajaba la cabeza y olfateaba el cabello de la niña. Sofía permaneció inmóvil, solo su respiración acompasada revelando que estaba viva. Entonces, en un gesto que arrancó suspiros de todos los presentes, Relámpago tocó gentilmente su frente con el hocico. Carlos tuvo que apoyarse en la cerca para no caer. Años de miedo por la seguridad de su hija luchaban contra el orgullo innegable de lo que presenciaba. A su lado, el señor López murmuró algo sobre milagros y niñas tercas. Rafael saltó de la cerca y corrió hasta Sofía, parando a pocos metros cuando se dio cuenta de que podría asustar al caballo. La mirada que intercambiaron en aquel momento estaba cargada de una complicidad naciente. Pero el universo raramente permite victorias fáciles. En el 10º día, cuando todo parecía encaminarse hacia el éxito, una tormenta de proporciones épicas se formó en el horizonte.
El cielo se oscureció como si la noche hubiera llegado en medio de la tarde, y los vientos comenzaron a aullar, como lobos hambrientos. Los animales del rancho se inquietaron, presintiendo lo que se aproximaba. La tormenta azotó el rancho con furia bíblica. Rayos iluminaban el cielo en explosiones de luz blanca, y la lluvia caía en cortinas tan densas que apenas se podía ver a 1 metro de distancia. El viejo establo de Relámpago, ya fragilizado por años de patadas e embestidas, no resistió. Un rayo golpeó un árbol cercano, y el estruendo asustó al semental de tal forma que él embistió contra la pared dañada con toda su fuerza. La madera cedió con un crujido que se perdió en el ruido de la tormenta. Relámpago escapó hacia la noche tempestuosa, desapareciendo en la oscuridad como un fantasma regresando al mundo de los muertos. Cuando la mañana llegó, trayendo un silencio casi sobrenatural después de la violencia de la noche, el cercado estaba vacío y había rastros que se perdían en las colinas. El señor López declaró lo obvio. Un caballo salvaje suelto en las montañas jamás sería recapturado. La pérdida financiera era devastadora, pero peor era el golpe a su orgullo. Carlos, intentando consolar a Sofía, dijo las palabras equivocadas en el momento equivocado, culpando indirectamente a los métodos suaves de ella por la fuga. Si el caballo estuviera propiamente contenido, argumentó, la tormenta no habría sido problema. Sofía huyó a su cuarto, lágrimas amargas escurriendo por su rostro. No eran lágrimas de niña contrariada, sino de alguien que ve un sueño desmoronarse. Había fallado a Relámpago, fallado en probar que la confianza valía más que la fuerza, fallado en honrar las enseñanzas de doña Rodríguez y la memoria de su madre. Rafael la encontró en el huerto al anochecer. Sofía estaba sentada bajo el viejo manzano, la flauta muda en sus manos. Él se sentó a su lado sin decir nada por largos minutos, solo ofreciendo su presencia como ella había ofrecido a Relámpago. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron simples pero cargadas de fe. «Él va a regresar», dijo Rafael. «Los caballos que conocen el amor verdadero siempre regresan. Mi abuelo me enseñó eso». Sofía lo miró, queriendo creer pero temiendo. La esperanza. Rafael sacó del bolsillo un pequeño amuleto, una herradura en miniatura tallada en madera. Lo colocó en sus manos con cuidado, como si transfiriera algo precioso. «Era de mi abuelo», explicó. «Él decía que traía suerte no para domar caballos, sino para entenderlos. Creo que tú lo necesitas más que yo». El gesto simple encendió algo en el pecho de Sofía. Apretó el amuleto y tomó una decisión. Si Relámpago había huido a Cintucento, las montañas, era allá donde ella lo encontraría. No para capturarlo, sino para despedirse propiamente, para dejarle saber que respetaba su elección por la libertad. En la madrugada del día siguiente, mientras el rancho aún dormía, Sofía partió. Dejó una nota simple para su padre, pidiendo perdón pero explicando que necesitaba hacer eso. Llevó agua, algunas manzanas, la flauta y el amuleto de Rafael. El rocío mojaba sus pies mientras subía la vereda que llevaba a las colinas, y el sol naciente pintaba su camino de dorado. Carlos despertó con el presentimiento de padre de que algo andaba mal. La nota lo hizo maldecir en desesperación. En minutos, organizó un equipo de búsqueda con los mejores rastreadores del rancho. Rafael se unió a ellos sin pedir permiso, su rostro pálido de preocupación. El señor López, sorprendentemente, no protestó. Había algo sucediendo que iba más allá de caballos y dinero. Mientras tanto, Sofía subía cada vez más alto en las montañas. El aire se volvía más ralo y el camino más traicionero. Paró varias veces para recuperar el aliento y tocar la flauta, esperando que el sonido se llevara por el viento hasta donde Relámpago estuviera. El sol subió despiadado, y el agua se acabó más rápido de lo que había calculado. Fue cuando la desesperación comenzaba a instalarse que ella lo vio. En lo alto de una elevación rocosa, silueteado contra el cielo azul,
Relámpago observaba. Estaba diferente. No más el Ios, prisionero, furioso del rancho, sino una criatura en su elemento. Crin al viento, músculos relajados. Por un momento, Sofía pensó que él huiría al verla, pero el semental permaneció inmóvil. La niña se acercó despacio, cada paso calculado para no parecer amenazador. Cuando llegó a 20 metros, se sentó en una roca y sacó la última manzana de la mochila. La cortó a la mitad con cuidado y colocó una parte en el suelo entre ellos. La otra la comió despacio, saboreando cada mordida, mientras hablaba bajito. «Entiendo», dijo ella, su voz cargada de emoción contenida. «Naciste libre y libre debes ser. Solo quería que supieras que no fue sobre dominarte. Fue sobre conexión. Sobre probar que humanos y caballos pueden elegir estar juntos, no por cuerdas o hierros, sino por algo más grande». Relámpago se acercó paso a paso. Cuando llegó a la manzana, en vez de comerla, continuó hasta Sofía. La niña extendió la mano temblando, y el semental permitió el toque. Fue diferente de antes. No era más la permisión renuente de un cautivo, sino la elección libre de un igual. Sofía enterró el rostro en la crin negra y lloró todas las lágrimas que había guardado. Fue así que el equipo de búsqueda los encontró. Sofía montada a pelo en la espalda de Relámpago, sin silla ni riendas, descendiendo la montaña con la confianza de quien encontró su lugar en el mundo. El semental se movía con cuidado, atento a cada irregularidad del terreno que pudiera desequilibrar a su pequeña amazona. Carlos cayó de rodillas al verlos, el alivio y el asombro luchando por espacio en su pecho. La vuelta al rancho fue triunfal. Vaqueros curtidos se quitaron los sombreros en señal de respeto cuando Sofía y Relámpago entraron por el portón principal. El caballo que había humillado a domadores experimentados seguía cada comando sutil de la niña, no por miedo o condicionamiento, sino por elección. El señor López observó boquiabierto mientras ella desmontaba con la gracia de quien había hecho aquello toda la vida. En los días que siguieron, la historia se extendió como fuego en paja seca. Periodistas vinieron de lejos para documentar el milagro del rancho La Esperanza. Pero Sofía rechazaba la mayoría de las entrevistas, prefiriendo pasar su tiempo estableciendo una nueva rutina con Relámpago. Juntos desarrollaron una forma de comunicación que desafiaba explicación. Un toque aquí, un cambio de respiración allá, y caballo y niña se movían como si fueran un solo ser. Rafael se convirtió en presencia constante, ayudando a construir un nuevo refugio para Relámpago, no una prisión, sino un refugio que él podía dejar cuando quisiera, trabajando lado a lado. Los dos jóvenes descubrieron una sintonía que iba más allá de las palabras. Él admiraba su coraje, ella, su gentileza. En momentos robados entre el trabajo, compartían sueños y miedos con la honestidad de los que aún no han aprendido a enmascarar el corazón. Carlos veía la transformación de su hija con una mezcla de orgullo y melancolía. Veía a Elena en cada gesto de Sofía, en cada momento de conexión con Relámpago. Una noche, mientras la observaba cepillar al semental al atardecer, se acercó despacio. Padre e hija estuvieron lado a lado en silencio por largos minutos antes de que él hablara. «Tu madre estaría orgullosa», dijo simplemente. «Intenté protegerte tanto que casi te impedí ser quien naciste para ser. ¿Me perdonas?» Sofía abrazó a su padre con fuerza, y en aquel abrazo había perdón, amor y la promesa de nuevos comienzos. Relámpago bufó suavemente, como si aprobara la reconciliación. La luz dorada del crepúsculo los envolvía como un manto sagrado, y por un momento, el mundo parecía perfectamente alineado. El señor López, impresionado más allá de las palabras, tomó una decisión que cambiaría el futuro del rancho. En lugar de un centro de doma tradicional, La Esperanza se convertiría en pionera en métodos de asociación entre humanos y caballos. Sofía, a pesar de su corta edad, sería la consultora principal, enseñando lo que había aprendido con Relámpago y Doña Rodríguez. La anciana, cuando supo de la novedad,
Envió su bendición junto con hierbas sagradas para el ritual de sahumerio del nuevo comienzo. El primer alumno oficial fue un potro arisco traído de un rancho vecino. Los dueños habían perdido la esperanza. El animal se rehusaba a dejar que cualquier humano se acercara. Sofía estudió al potro por días antes de intentar contacto. Descubrió que había perdido a su madre demasiado pronto y cargaba un trauma profundo. Con paciencia infinita, usando las técnicas que había desarrollado, consiguió no solo acercarse, sino crear un vínculo de confianza en cuestión de semanas. Rafael documentaba todo con una cámara antigua que su padre le había dado. Tenía talento para capturar momentos, el instante exacto en que un caballo decidía confiar, el brillo en los ojos de Sofía cuando conseguía un avance, la forma en que la luz del amanecer transformaba el rancho en algo mágico. Sus registros se convertirían, años después, en material de estudio en universidades veterinarias. La transformación del rancho atrajo visitantes de todo el país. Familias traían caballos considerados casos perdidos, y Sofía, con la ayuda creciente de Rafael y la supervisión cuidadosa de Carlos, obraba lo que muchos llamaban milagros. Pero ella siempre corregía. No eran milagros, era simplemente escuchar lo que los animales intentaban decir. Una tarde especialmente significativa, 6 meses después de aquella tormenta fatídica, el rancho organizó su primera demostración pública. Sofía y Relámpago serían las estrellas, mostrando al mundo lo que la asociación verdadera significaba. El campo estaba lleno de espectadores, incluyendo algunos de los domadores que habían fallado con el semental. Doña Rodríguez ocupaba un lugar de honor en la primera fila, sus ojos brillando de orgullo ancestral. La demostración comenzó con Sofía entrando en el campo a pie, Relámpago suelto a su lado. Sin comandos verbales, sin equipamiento, ejecutaron una danza de movimientos sincronizados que arrancó suspiros de la audiencia. El semental respondía a cada cambio sutil en la postura de ella, y cuando Sofía finalmente montó, fue con la fluidez del agua encontrando su curso natural. Galoparon por el campo en patrones complejos, saltaron obstáculos improvisados, y, en un momento dado, Relámpago se encabritó majestuosamente mientras Sofía permanecía perfectamente equilibrada, sus brazos abiertos como si abrazara el cielo. Cuando aterrizó, el silencio fue absoluto por un segundo antes de que la multitud explotara en aplausos ensordecedores. Pero el momento más conmovedor vino después. Sofía desmontó y se alejó deliberadamente de Relámpago, caminando hasta el centro del campo. El semental permaneció donde estaba, libre para irse si quisiera. La multitud contuvo la respiración mientras los segundos se estiraban. Entonces, sin cualquier comando o incentivo, Relámpago trotó hasta Sofía y descansó la cabeza en su hombro en un gesto de afecto puro. Rafael capturó ese momento en su cámara, pero guardó para sí la foto siguiente. Sofía mirando en su dirección con una sonrisa que iluminaba más que el sol. Habían compartido una jornada extraordinaria, y de alguna forma, en el proceso de enseñar a un caballo a confiar, 2 jóvenes corazones habían aprendido la misma lección. Carlos observaba desde la esquina del campo, su mano entrelazada con cintos, la de una mujer gentil que había conocido en el festival, una veterinaria que había venido a estudiar los métodos de Sofía y había acabado descubriendo que corazones solitarios a veces encuentran cura en los lugares más inesperados. Elena siempre sería su primer amor, pero quizás, solo quizás, hubiera espacio para un nuevo capítulo. Conforme el sol se ponía en aquel día memorable, pintando el cielo con los mismos colores de fuego del día en que todo había comenzado, Sofía se permitió un momento de reflexión. Pensó en todos los caballos que aún necesitaban ayuda, en todas las personas que aún creían que la fuerza era el único lenguaje que los animales entendían. Había tanto trabajo por delante, tantos puentes por construir entre 2 mundos que por tanto tiempo se habían malentendido. Relámpago bufó suavemente a su lado como si leyera sus pensamientos. Sofía acarició su cuello,
sintiendo los músculos poderosos bajo la pelaje negra. Él le había enseñado más de lo que ella jamás podría haber imaginado, sobre coraje, sobre paciencia, sobre cómo a veces las mayores victorias venían, no de conquistar, sino de comprender. Rafael se acercó con 2 vasos de limonada, el gesto simple cargado de promesa futura. Se sentaron juntos en la cerca, observando a las últimas familias partir, el rancho regresando a su paz acostumbrada. Entre ellos, las palabras eran innecesarias. Había confort en el silencio compartido, en la certeza de que algunos lazos, una vez formados, resistían cualquier tormenta. Doña Rodríguez pasó por ellos antes de partir, su mano arrugada, tocando brevemente la cabeza de Sofía en una bendición silenciosa. La semilla que plantaste hoy florecerá en jardines que ni siquiera imaginas, dijo ella, sus ojos viendo futuros que otros no podían. Sigue escuchando con el corazón, niña de la luz. El mundo necesita más personas que hablen el lenguaje del alma. Aquella noche, mientras las estrellas surgían una a una en el cielo límpido, Sofía hizo un último paseo con Relámpago. Cabalgaron hasta la colina que daba vista a todo el valle, el mismo lugar donde ella solía observar el rancho cuando niña y soñar con el día en que podría estar entre los caballos. La luna llena bañaba todo en plata líquida, transformando lo mundano en mágico. Allí, en lo alto de aquella colina, con el viento susurrando secretos antiguos y Relámpago respirando tranquilamente bajo ella, Sofía hizo una promesa silenciosa. Dedicaría su vida a construir puentes donde otros construían, muros a enseñar que el amor y el respeto podían lograr lo que la fuerza y la dominación jamás conseguirían. Y en algún lugar en las montañas distantes, como si la propia naturaleza aprobara, un coro de caballos salvajes relinchó en armonía con el viento. El rancho La Esperanza se convirtió en leyenda viva. Años después, cuando preguntaban a Sofía sobre el secreto de su éxito, ella siempre daba la misma respuesta que había dado aquel primer día de demostración. No intenté domarlo. Solo le mostré que estaba dispuesta a ser domada por su sabiduría. Y en sus ojos siempre había el brillo de quien conoció la verdadera magia, aquella que nace cuando 2 seres eligen confiar uno en el otro contra todas las probabilidades. La historia de Sofía y Relámpago se esparció como semillas al viento, germinando en corazones por todo el país. Padres comenzaron a mirar con nuevos ojos los sueños imposibles de sus hijos. Domadores experimentados empezaron a cuestionar métodos antiguos. Y en algún lugar, siempre en algún lugar, una niña solitaria encontraba coraje para acercarse a un animal herido y ofrecer no dominación, sino amistad. Y tú, que has acompañado cada momento de esta jornada, ¿en qué momento permitirás que la paciencia venza a la prisa en tu corazón? ¿Cuándo elegirás extender la mano en confianza, en lugar de cerrarla en control? Porque al final, todos tenemos nuestros caballos salvajes, aquellos sueños indomables que esperan apenas a alguien lo suficientemente valiente para sentarse en silencio y cantar la canción correcta. Que tu próxima elección sea guiada por la sabiduría de Sofía. A veces el mayor acto de fuerza es la gentileza, y el camino más rápido al corazón es a través de la paciencia infinita del amor.